enfocá bien la cámara que te toca a vos ahora. O sea, ponete a alguien que sepa manejar la cámara, que en todo caso le haga zoom adecuado, que le haga planos generales, planos achicados. Ahora se van a enterar quién es nuestro director de cámaras. Bueno, yo traigo el saludo de los trabajadores y trabajadoras de la energía de la República Argentina, compañeros del sector de la electricidad, petróleo, gas, petroquímica, minería, hidráulica, sectores nucleares, minería de carbón, que desde principios de la década del 90, cuando la primera etapa, o por lo menos la primera etapa no solapada de políticas neoliberales, ganaron el Estado Nacional, ganaron el gobierno también, y comenzaron a privatizar grandes sectores de la economía argentina que estaban en manos del Estado, famosas empresas públicas que habían construido la infraestructura técnica y también la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura productiva, la infraestructura de transporte en la Argentina, a través de empresas que fueron íconos en nuestra historia, como YPF, Gas del Estado, Entel, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, LADE, Agua y Energía Eléctrica, y otras que formaban parte de un proyecto de largo plazo del Estado Nacional, donde los servicios públicos y los recursos naturales estaban asociados en una política de crecimiento e industrialización que a partir de 1999 cambia, a partir de 1989 se rompe y aparecen conceptos nuevos que fueron desarrollados aquí por los compañeros que me precedieron. El tema, por ejemplo, de la competencia, el tema de los commodities, los bienes comunes, las cosas que eran propiedad y que eran necesidad colectiva de la sociedad, se convierten en mercancía. A mí me presentaron como Gabriel. Yo soy Gabriel, trabajador del sector eléctrico, y hago la introducción de este tema porque la relación con la OMC, la pérdida de la capacidad política del Estado argentino para planificar su desarrollo y crecimiento económico a partir de la pérdida de los recursos naturales y de las empresas, de los servicios públicos, tiene mucho que ver con el comercio internacional y con las normas que se fijan para no solamente hacer las transacciones de los recursos naturales y de sus derivados, sino también para garantizar la conceptualidad global que cambia notablemente los conceptos anteriores. ¿Para qué queremos el petróleo? Las sociedades. Para crecer, para tener trabajo, para desarrollar nuestras ideas y nuestros productos, para gozar de sociedades cada vez más igualitarias, donde la concentración de la riqueza no sea el objetivo primordial y la competencia tenga un espacio menos destacado del que tiene cuando el mismo recurso natural se convierte en una mercancía que es apropiada, que comienza a formar parte de los activos y de la propiedad de pequeños sectores de la sociedad que le ponen un valor, un precio final que va más allá de lo que tiene que ver con su propia obtención o su propia producción. Una de las cuestiones interesantes que se han planteado en la Argentina desde la asunción de este gobierno, pero que acompaña todo el proceso de privatización, tiene que ver con las tarifas finales de los servicios. La tarifa, el valor que se le va a cobrar al usuario de la electricidad, al usuario del combustible líquido para cualquier tipo de transporte, doméstico o comercial, el valor del gas, ¿no? Entonces se dice, no, el
valor del gas tiene que ver con su proceso de industrialización, con el valor internacional, lo mismo con la electricidad, lo mismo con el petróleo. Y los que trabajamos en estas industrias sabemos que la electricidad, por ejemplo, necesita de materias primas para poder producirse. En algunos casos es el agua, en el tema de las represas, que es un combustible de costo cero, el que produce grandes cantidades de electricidad. La desgracia es que la naturaleza tiene un número ilimitado de lugares para establecer nuevas represas. Aún agudizando la inteligencia humana, llega un momento que no hay más lugar para hacer represas. Las materias primas que se utilizan más comúnmente en el mundo para producir electricidad son el carbón, el gas y los derivados del petróleo. Ahora, nadie fabrica carbón, no hay fábrica de carbón. Hay empresas que extraen carbón. Nadie fabrica petróleo en el mundo. Se destila el petróleo y se obtienen productos a partir de el proceso de destilación. Nadie fabrica gas, nadie mezcla moléculas para producir gas, porque hay un precio internacional que debe afectar el consumo local de los países que tienen estos recursos. ¿Por qué la Argentina tiene que ver cuánto cuesta en Texas el barril de petróleo para fijar un precio sostén en la Argentina, para que cuando se llega con ese barril a la destiladora, el que destila tenga que pagar un valor que no tiene nada que ver con su costo de extracción? Y si además le sumamos a eso que el gran costo para encontrar petróleo es su búsqueda, salir a buscar nuevos yacimientos, y que en la Argentina no se busca petróleo prácticamente desde 1990, porque ya lo había buscado el Estado, el pueblo argentino, con su empresa YPF, y que las reservas o las extracciones de petróleo que tenemos hoy tienen que ver con lo conocido antes de 1990. Además, podríamos agregar que no solo no hay una influencia del precio internacional sobre el producto local, sino que además no hay un gasto que justifique el aumento interno de este producto, porque ese gasto se hizo hace tantos años atrás que ahora tiene una amortización tan grande que hasta podríamos decir que tiene una inversión cero la extracción de petróleo en la Argentina. Entonces, ¿por qué aumentan los combustibles? ¿Por qué aumenta la electricidad? ¿Por qué aumenta el gas? ¿Y por qué cuando tenemos que prender la calefacción o el aire acondicionado o cocinar comida, tenemos que preguntarnos si no nos convendrá poner el horno eléctrico o poner el de gas o qué sé yo, o ir a la roticería, porque por ahí hacemos algún tipo de ahorro en algo que durante muchos años no tuvo nada que ver con la economía del trabajador, porque tenía precios a costos locales y a muy poquita gente le cortaban la luz por falta de pago o le cortaban el gas natural por falta de pago. Eso es una cuestión nueva, ese tipo de sanción es una cuestión nueva a partir de la conversión de estos productos en mercadería y a partir de la utilización de valores para sus precios finales que no tienen nada que ver con la actividad económica nuestra y con las posibilidades que tenemos. ¿Por qué digo todo esto? Porque el gobierno neoliberal ha justificado incluso políticas de emergencia energética hablando de los subsidios a las tarifas, hablando de que teníamos precios internos atrasados, hablando de que en la Argentina no se podían sostener los valores que se estaban cobrando porque en realidad la economía sufría muchísimo con estos valores y que había que aumentar, a tal punto que desde que asumió este último gobierno hasta ahora tenemos más de 50 o 60% de aumento en la mayoría de las tallas. Ahora, si no tenía nada que ver, ¿qué es lo que aumentó en todo esto? La tasa de ganancia. La tasa de ganancia de las empresas privadas. No tenían un problema de costo, tenían un problema de que sabían que se podía cobrar más y había que encontrar la manera, el discurso, la política, la instancia de relación de fuerza favorable que permitiera acrecentar eso.
¿Qué tiene que ver esto con los trabajadores? Bueno, primero que la mayoría de los trabajadores somos consumidores, así que todo esto nos afecta como cualquier hijo de vecino. Segundo, y esta es una cuestión que tiene que ver con la organización y con la incapacidad que tenemos para enfrentar problemas y lo débiles que somos frente a la propaganda del que manda, ¿no? La mayoría de los trabajadores no están organizados para defender el precio local de los recursos energéticos. La mayoría de los trabajadores hasta piensa que está bien que se aumenten las tarifas porque estaban demasiado baratas. La mayoría de los trabajadores han votado a un gobierno que viene a aumentar las tarifas y que lo dijo por anticipado. ¿Y por qué sucede esto? Porque el conocimiento de la industria que tenemos los trabajadores del sector no siempre está linealmente transferido al resto de la sociedad a través de las organizaciones sindicales. En 1989 se planteó un problema: o enfrentar al gobierno privatizador de la época o asociarse en los negocios. Buena parte de la organización sindical de los servicios públicos terminó asociada a los negocios y terminaron jugando el rol de patrones. Las conducciones de esos sindicatos, con la CGT a la cabeza, apoyó el proceso privatizador en la Argentina. Se convirtieron en patrones. Se aprobaron con la anuencia de estos mismos sindicatos convenios colectivos a la baja. Y se socializó la idea de que la energía eléctrica, el gas, el petróleo eran mercancías. No eran bienes sociales al servicio de los intereses del pueblo, eran mercancías. Y por lo tanto tenían un valor final que debía de ser, de alguna manera, o subsidiado por el Estado o pagado por la población. Pero que no podía dejar de contabilizarse una tasa de ganancia destinada a mejorar los ingresos de los accionistas de las nuevas empresas. Ese es un problema fundamental en la pelea, no solamente por la recuperación de los recursos y de las políticas, sino también por el tema de la idea de la subordinación a los poderes centrales. ¿Cómo salimos de la encerrona del colonialismo? ¿Cómo salimos de la encerrona de la imposición de políticas globales cuando no estamos convencidos mayoritariamente de que eso debe suceder? En la Argentina surgieron nuevas organizaciones sindicales, y ya cierro. Esas organizaciones sindicales que conocimos como CTA y seguimos conociendo y desarrollando con distintos tipos de experiencias, iniciativas, etc., tienen que ver con un nuevo modelo sindical, una nueva manera de organizarse los trabajadores para llevar adelante un proceso colectivo que tiene que ver con el anticapitalismo, con el antiimperialismo, con la liberación y con la reformulación de las políticas públicas. Ahora, eso nos lleva mucho tiempo, porque no todos los trabajadores están convencidos de que esto debe ser así. Y nuestro principal obstáculo no es la organización de los patrones que ahora han llegado al poder a través de las elecciones democráticas. Nuestro principal obstáculo somos la clase trabajadora que no logra, y ahí sí voy a coincidir absolutamente con Carmen, que pidió una mayor organización y una mayor conciencia de la necesidad de formar parte de un proyecto colectivo. Digo, nos está faltando eso. Una mayor conciencia para la construcción de un proyecto colectivo. Bueno, yo quería acercar esto, me quedaron un montón de temas.